Muchas gracias por atender el llamado, la convocatoria para asistir a este evento del conversatorio que hemos titulado Ser mujer y periodista en Juárez, retos, riesgos y esperanza. El evento se organiza desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a nombre de nuestro director, que es el maestro Mario Alberto Duarte Bustillo. Les damos a ustedes la bienvenida y las gracias por estar aquí. En esta ocasión les mencionaba ahorita en la antesala a nuestras invitadas que decidimos darle un espacio a la voz de las mujeres periodistas. Este evento se realiza en torno, obviamente, del marco del día 8 de marzo. Cada año tomamos un área específica de una plataforma en la que las mujeres son relevantes para poderlo exponer a todos ustedes. Y en esta ocasión, pues la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que oferta varias licenciaturas, tiene una licenciatura en Ciencias de la Comunicación y quisimos también orientarlo en ese sentido, ¿no? Para que nuestra comunidad universitaria logre apreciar el valor del ejercicio profesional que se realiza desde la comunicación, desde el periodismo. Voy a permitirme dar una breve presentación de cada una de nuestras invitadas y expositoras en este momento y luego pasamos al ejercicio. El ejercicio es un formato de conversatorio, vamos a lanzar unas preguntas clave, cada una de ellas tendrá un espacio de 2 minutos más o menos para ir respondiendo y al final, antes del cierre, podríamos ya responder algunas de las inquietudes que ustedes quieran plantear. Muchas gracias. Bueno, voy a empezar. Nos acompaña Diana Martínez Rodarte, comunicóloga, conductora de Canal 44. Gracias. Que me complace mucho mencionar que es egresada de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en el año 2009, tiene 20 años de trayectoria en los medios locales con las colaboraciones propias a partir del 2006 desde radio, prensa escrita, prensa digital y obviamente ahorita conduce 2 noticieros de televisión y un podcast. Nos acompaña también Leticia Villarreal Esquivel, quien es gerente de noticias del estado de TV Azteca en el estado de Chihuahua. Gracias, Leti. Tiene una experiencia de más de 15 años trabajando en los medios de comunicación como reportera, editora de video, camarógrafa, redactora, locutora y conductora de noticias. Se ha especializado en la fuente policíaca, migración comunitaria. Se desempeña como gerente de noticias en Chihuahua de la televisora TV Azteca, donde tiene 9 años trabajando. Su objetivo, dice ella, es ser el micrófono de las personas para que sus denuncias, necesidades y peticiones lleguen a los oídos de quien corresponda para poder ayudarles. Está con nosotros una periodista, licenciada en periodismo, Lluvia Elizabeth Ramos Gaspar. Lluvia Elizabeth Ramos es egresada de la licenciatura en periodismo por la UACJ, egresó en el año 2021. Su trabajo documenta las realidades fronterizas con un enfoque en derechos humanos, con fotografía documental, periodística y urbana. En el año 2023, en colaboración con la periodista Paloma Reyes, obtuvo el primer lugar del premio Chihuahua Vanguardia en Artes y Ciencias con el reportaje Postales de Migrantes y Viajes sin Retorno, publicado en el medio La Verdad Juárez y otros medios nacionales. En el 2025, Lluvia obtuvo el primer lugar en el certamen del periodismo estatal en derechos humanos en la categoría de plataforma digital que convoca la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, con el reportaje Acompañar desde la empatía, organizaciones de la sociedad civil hacen frente al incremento de suicidios en Chihuahua. Bienvenida, Lluvia. Nos acompaña también Teresa Alejandra Llanas Villarreal, conductora de noticias N+, Chihuahua, periodista y conductora de noticias con más de una década de trayectoria en los medios de comunicación. Desde hace 10 años forma parte de Televisa Juárez, donde actualmente conduce las noticias N+ en el horario matutino y se ha consolidado como una de las voces informativas más conocidas y reconocidas de la región.
Ha trabajado en medios impresos, en el periódico Norte, desarrolló las bases del rigor periodístico, la investigación y la cercanía con la realidad social. Como mujer periodista ha vivido los retos y riesgos de formarse con esa perspectiva, valentía, en un entorno que a veces es complicado, que exige preparación constante y su fortaleza profesional. Bien, y nuestra última, gracias Tere, invitada por mencionar es Erika Martínez Prado, periodista de El Diario de Juárez. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación, tiene una maestría en Periodismo Político, es periodista desde el año 2005 en Ciudad Juárez y está enfocada en la cobertura del dolor, en migración, desaparición forzada y violencia de género. Fue ganadora en el año 2015 del Premio Nacional de Periodismo que otorga el Consejo Ciudadano de Periodismo en México. También ganadora del Premio de Periodismo en Derechos Humanos en la categoría de prensa escrita que otorga la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Muchas gracias, Erika, por estar aquí. Muchas gracias a todas ellas. Creo que una parte importante de la labor periodística y del ejercicio en los medios de comunicación es exponer la realidad. Y exponer esa realidad pues implica a veces algunos aspectos que tienen que ver con el desafío de cómo se expone esa realidad. Entonces, voy a empezar a hablar lanzando algunas de las preguntas clave para el desarrollo de nuestro conversatorio. Voy a pedirle, pues en el orden en el que estamos, tiene Leti ahí el micrófono a su lado. ¿Qué significa para ustedes ser mujer y periodista en Ciudad Juárez? Recordando el contexto que no podemos omitir de nuestra localidad, de lo que es este municipio, los antecedentes que tiene, cómo se desarrolla toda la parte de la resiliencia social que maneja Juárez. ¿Qué significa, Leti, para ustedes ser mujer y periodista en Juárez? Bueno, pues buenos días primeramente a todos, bienvenidos. Ser periodista en Ciudad Juárez, como lo comentaba la doctora, en la cobertura policíaca, que es lo que a mí me compete, pues es algo complicado porque a nosotras nos toca pues estar con, yo creo, el 99% de policías hombres, soldados hombres, federales hombres, compañeros periodistas hombres en el medio de la policíaca. Realmente las compañeras periodistas mujeres que cubrimos esta fuente pues son pocas, pero pues no menos importante. Ser mujer periodista cubriendo la nota roja, accidentes, incendios, pues asesinatos, niños atrapados en casas, desapariciones, realmente pues es complicado, es tener una línea muy delgada en involucrarte sentimentalmente como persona a exponer la situación como periodista. Realmente uno tiene que ser muy objetivo y más como mujer pues también tenemos pues este lado como maternal, este lado como amoroso de señora, no se preocupe, le ayudamos a pegar su pesquisa para que encuentre a su desaparecido. Yo le ayudo a ver con el carro, si quiere paso 200 pesos para que vaya y ponga la denuncia en fiscalía. Entonces es como una línea muy delgada como mujer, como periodista, pues a involucrarte con las personas, pero al final del día un periodista, su trabajo pues es informar. Al final del día uno tiene que decir las cosas como son. Si la autoridad hizo, no hizo, por qué no hizo, ir a cuestionar a la autoridad, por qué hiciste, por qué no hiciste, por qué dijiste, y traer las dos partes, ¿no? Si la señora está denunciando que tiene una fuga de agua en su casa, pues ir con la Junta de Aguas y preguntarle por qué tiene la fuga todavía después de 6 meses, ¿no? O sea, realmente uno tiene que ser parcial, tiene que ser objetivo, no podemos tener como nuestra opinión en la mesa por lo mismo, ¿no? De que tú estás informando, no estás diciendo como, bueno, obviamente si fuera un programa editorial, pues ya ahí cambia, ¿no? Uno puede decir su opinión, pero la gente te juzga muy feo. Si dijiste, ¿por qué dijiste? ¿Por qué no estás flaca? ¿Por qué no estás alta? ¿Por qué te peinas así? ¿Por qué no te peinas así? Realmente las mujeres somos un poco más juzgadas en la cuestión física. Nosotras que estamos en tele y mis compañeras no me dejan mentir, pues que el pelo siempre venga perfecto, que el tacón, y pues es un poco complicado. No es imposible, la verdad es que ser periodista es un trabajo muy noble, te deja una satisfacción muy grande. Y no es cierto de que vas a estudiar, pero híjole, te vas a morir de hambre. No es cierto.
Realmente uno sabe cómo hacerlo y trabaja en varios medios y toma fotos y toma video y está en redes y está en diferentes lugares, entonces tampoco eso es cierto del todo. Buenos días a todas y todos, pues muchas gracias por la invitación. Bueno, pues ser periodista en esta ciudad es un reto de todos los días, y sobre todo como periodista independiente, que mi trayectoria es más como periodista independiente, creo que es más difícil, y más si le agregas el contexto de ser mujer, porque pues si no hay un cobijo de algún medio de comunicación o estás tú vendiendo tu trabajo como freelance, pues es más complejo porque no, pues estás sola, ¿no? Andas sola, a menos de que pues busques, ¿no? Y busques el respaldo de alguna organización, de algún otro medio de comunicación que te apoye en el reporteo, ¿no? Pero sí, como periodista independiente, como mujer, ha sido un reto en esta ciudad, sobre todo cuando he trabajado temas que tienen que ver con feminicidio, violencia de género o migración. Como dice mi compañera, pues Leti, pues obviamente te enfrentas a un contexto donde la mayoría son hombres, ¿no? Los policías, los soldados, las veces que me ha tocado estar como cubriendo migración en la parte del bordo, pues cuando ven a una mujer periodista o fotógrafa, siempre es como que más acechada, ¿no? Por la Guardia Nacional, por los soldados, el cuestionarte y ser un poco más duros, ¿no? Que con un compañero hombre periodista, porque a veces he estado con mis compañeros y no es la misma violencia, no es la misma presión, ¿no? Que ejercen hacia las mujeres periodistas. Y la verdad pues es que es un ejercicio, es una profesión muy bonita, la verdad es que te acerca mucho con las personas y conoces sus historias, y a veces es bien difícil no contagiarte, no involucrarte sentimentalmente con estas historias, pero creo que eso es también lo que nos hace ver estas realidades con otra mirada, ¿no? También como mujer periodista creo que es bien interesante la mirada que le podemos dar nosotras a los diferentes temas, ¿no? Pareciera que no, pero sí es muy distinto el tratamiento y el enfoque que le puedas dar hasta una nota, un reportaje y proponer temas, ¿no? A veces los temas que tienen que ver con las mujeres, con la perspectiva de género o las violencias que vivimos, a veces no están tanto en la agenda pública y política, ¿no? Entonces, el gran reto que tenemos muchas veces nosotras es poner estos temas en la agenda, darles esa mirada que muchas veces no se da, o que los gobiernos no quieren tocar, no quieren escuchar, y pues va el reto de hablar de estos temas, y aparte que lo estamos diciendo nosotras que los vivimos, y enfrentarnos a que quizás nos quieran censurar o que no los quieran escuchar, ¿no? Que nos quieran pues silenciar, ¿no? Entonces la verdad es que es un reto diario, es una profesión muy, muy noble, porque nos hace muy humanos. La verdad es que un periodista que deje de sentir esa humanidad en los temas que trata, pues entonces creo que no lo está haciendo muy bien, pero pues sí, es un reto, pero el hecho de que sea un reto, pues a nosotros nos encantan los retos. Entonces, pues yo la verdad es que pues es una profesión muy linda, ¿no? Entonces, pues esa es mi experiencia, yo creo que eso es lo que he vivido, y pues eso les cuento. Muy buenos días. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días, para mí es un honor estar aquí con estas mujeres tan exitosas que tienen una trayectoria muy sobresaliente. Y bueno, pues yo les quiero hablar también acerca de los retos, ¿verdad? Que tenemos como mujeres. Pero también de las oportunidades. Obviamente Juárez es frontera, es migración, es violencia, es resiliencia. Tenemos muchas oportunidades de explotar al máximo toda esa información que surge aquí. Entonces, como mujeres siempre se nos pide el doble, y eso, aunque dicen, ay, ha avanzado, siempre se nos pide doble carácter, pues doble firmeza, pero no puede ser muy dura porque no tienes sentimientos, pero también tienes que tener esa humanidad, y porque eres mujer y obviamente te afectan los temas como también a los hombres, pero pues obviamente a nosotros se nos exige más. Lo que decía ahorita Leti Villarreal es muy cierto, hay violencia que conocemos todos, ¿verdad? Lo que se ve,
la violencia cuando estás cubriendo notas, cuando llegas a un asesinato a minutos o antes de que llegue la autoridad. Te expones a eso porque pueden regresar las personas, los matones, a querer rematar a la persona o a ver cómo está el asunto y tú estás ahí. Esa violencia tal vez se ve y es conocida, pero también existe otra, ¿no? Como la digital, lo que vivimos nosotros es cierto, o sea que a veces te juzgan más por tu imagen, porque andas peinada, porque ay, ya comiste muchos tamales en enero, ¿no? Pero al final de cuentas no se fijan en el contenido que tú tienes, en lo que informas diariamente, que a final de cuentas eso es lo más importante, ¿verdad? Llevar la información como es, objetiva, no ponerle ni más ni menos. Entonces, pues eso es parte de los retos que te enfrentas tú en redacciones donde por años no se le daba la voz a la mujer. Hoy es totalmente diferente, ha cambiado. En la industria maquiladora también lo vemos, ha cambiado. En la policía, estuvimos esta semana haciendo una nota acerca de eso, ¿verdad? De los retos también que ellas se enfrentan, una despachadora de gasolina, en la maquila, cómo se ha avanzado en eso, sí, pero nos falta mucho y ese también es un reto que tenemos no solamente nosotros, también ustedes, de seguir avanzando y aprovechar que hay mujeres que nos han allanado el camino, pero todavía falta mucho, mucho por eso. Muchas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y pues también es un honor estar con todas las compañeras que ya a todas las conozco y admiro su trabajo. Y pues me da mucho gusto regresar. Yo egresé de aquí hace 20 años y hace 20 años cuando empecé en el periodismo era otra cosa. Creo que sí ha habido cambios afortunadamente. Yo comencé en deportes donde no había reporteras mujeres, donde los compañeros de pronto me decían, ay, tú vienes a ver los jamones de los jugadores. Y a mí me molestaba mucho porque yo quería que el jugador al que estaba entrevistando me respetara como periodista. Y entonces que de pronto los mismos compañeros minimizaran mi trabajo frente a mi entrevistado, era como, aparte pues una persona de 21 años, empecé a los 21 años, era como, o sea, me veían menos por mi edad y me veían menos por ser mujer. Me tocó cubrir también economía, donde también me enfrenté a esas, seguridad, migración, pero también, y qué bueno que hay hombres, porque creo que afortunadamente me ha tocado trabajar con una red de compañeros que me han protegido, porque mis fuentes siempre han sido como un poco difíciles, sobre todo violencia y migración. Entonces ahorita los últimos años he cubierto migración, por ejemplo, y creo que mis compañeros, sin importar que sean pues competencia, digamos, que sean de otros medios, que sean de otras agencias, que estén también ellos buscando la mejor foto, siempre como que han estado preocupados por mí, y eso creo que se ha logrado gracias a esta evolución que también ha habido. Yo recuerdo que eso estaba cuando yo empecé, y yo creo que también los compañeros hombres hemos estado en una etapa de aprendizaje, desde cambiar el lenguaje en una nota, desde apoyar a las compañeras, entre mujeres incluso también, porque también creo que en los primeros años era muy difícil con las mismas compañeras, había esa competencia de tú eres de otro medio y si eres mejor es peor. Y creo que afortunadamente ha habido una evolución. Este movimiento feminista creo que se ha reflejado para bien en este trabajo del periodismo. Es más, antes ni siquiera era como que, ay, tú eres periodista. No, o sea, era como que periodista soy yo, que tengo tantos años de haber trabajado. O sea, como que no tienes derecho a ser periodista, te lo tienes que ganar. Y de hecho yo creo que muchos todavía de la vieja escuela estamos en eso, o sea, nos presentamos como reporteros, porque se nos comenzamos a que no, y yo creo que si van a una redacción todavía, es así como que pero creo que afortunadamente estamos en una etapa de cambio, que todavía estamos, en la que ser mujer periodista es siempre, yo creo que siempre es una cuestión de sí mayor trabajo, pero creo que sí estamos ganando un terreno que hemos trabajado, y creo que sí estamos logrando. En la redacción del diario yo creo que somos la mayoría mujeres, y de pronto no es porque busquen mujeres, sino porque los hombres de pronto como que la profesión
no sé, les gusta más otros aspectos o otras áreas, pero creo que sí, afortunadamente estamos ganando terreno. Y bueno, pues hay otras cuestiones de violencia y demás, pero yo creo que ya lo iremos hablando. Antes que nada les quiero compartir que estoy muy orgullosa de estar participando esta mañana aquí en el conversatorio, saludarlos porque me da mucho gusto además ver tantas caras que fueron mis maestros en esta institución y ver tantos jóvenes, mujeres, hombres que pues a lo mejor su interés va más o menos por la labor que ahorita estamos desarrollando nosotros, y los saludo con mucho gusto. Y también no puedo dejar de decir mi reconocimiento para estas mujeronas que son unas exponentes del periodismo en nuestra ciudad, y se los digo de todo corazón, tengo la oportunidad de decírselos cada vez que las veo. Y también el agradecimiento, por supuesto, a la universidad de haberme considerado para participar esta mañana con ustedes. Es muy emotivo también para mí porque estoy en mi aniversario 20 de ejercer esta profesión. Gracias, y me reconozco en la cara de muchos de ustedes porque así igual que ustedes estuve sentada en alguna conferencia tratando de aprender, pues ojalá quienes estamos aquí esta mañana podamos compartirles algo. Y lo que les quiero decir es que mi labor como periodista, como mujer periodista, yo la concibo desde el compromiso, porque eso es lo que mi carrera me ha llevado más o menos por ese rumbo. Lo decía ahorita Leti perfectamente, lo decía también la doctora hace rato cuando conversábamos antes, de cómo las autoridades pueden saber que hay un problemas, pero hasta que se lo señalas es cuando lo atienden. Entonces, a partir de eso, yo he comprendido que si mi vocación desde antes era de servicio, a través de mi profesión y de mi labor, así la asumo, de compromiso. Y pues sí, nos tocaron tiempos difíciles, Erika, más o menos somos de la misma generación, y las redacciones no solo era que eran mayormente hombres, sino machistas, y era enfrentarse a un reto todavía mayor. Y sí, efectivamente creo que hemos avanzado, las mujeres nos vemos diferente entre nosotras, también hemos ganado terreno, ¿por qué no decirlo? Y también coincido bastante con el tema de que sí tenemos una sensibilidad distinta para abordar diferentes temas, y que para ser, hay una máxima que yo sí la creo, y sí me la creo además, que para ser buen periodista primero tienes que ser buena persona. Y entonces, partiendo de eso, les digo, mi labor como mujer periodista yo la concibo desde el compromiso, y si ojalá pueda continuar haciéndolo desde donde esté, porque he trabajado para radio, he trabajado en el diario de Juárez, también estuve un tiempo, en el tiempo de la violencia, ¿no? La escalada de la violencia aquí en nuestra ciudad entre 2008 y 2009, y luego también para algunos medios digitales. Y aquí les quiero compartir algo que a lo mejor voy a balconear al medio para el que trabajo ahorita, pero va muy de la mano con lo que decían Tere, decía Leti también, cómo a las mujeres se nos juzga desde otra mirada también, porque por ejemplo en el canal en el que yo estoy puede ser, si eres hombre puede ser gordo, puede ser calvo, puede ser feo o las tres cosas juntas y no hay problema. Pero para una mujer, ¿qué se exige? Que estés peinada, que estés maquillada, que enfrente de la pantalla pues debas de tener también eso. Entonces eso también va cambiando, y a mí me gusta mucho porque no tiene nada que ver. Yo pude haber venido hoy de cara lavada y les estaría diciendo esto mismo que les estoy diciendo ahorita. Entonces eso creo que también pues tiene que ver con las cuestiones de género, y por eso me atreví a decirlo esta mañana. Bueno, creo que como parte introductoria ha quedado muy claro, ¿no? Esta parte de lo que implica ser mujer y periodista en Juárez, pero yo creo que existen todavía esta parte de algunos retos estructurales con los que ustedes lidian al día con día. Yo quisiera saber así brevemente en cada una de las respuestas de ustedes, que no debemos pasarnos más o menos de los 2 minutos, ¿no?
¿Han percibido todavía al día de hoy estas marcadas diferencias en las oportunidades o en el reconocimiento de su labor? Yo creo que sí. En mi caso, que ahorita estoy a cargo de 2 ciudades como gerente de noticias, ha sido muy difícil, la verdad. Híjole, les juro, estás ahí, pues te metiste con el jefe, le caíste bien a alguien, realmente no por tu labor, no por lo que hiciste antes. Realmente sí es difícil, pero sí se da la oportunidad, porque al final del día el trabajo habla por ti. Al final del día la gente, no toda, claro, me queda súper claro, pero sí va a haber gente que reconoce, es que ella se levanta todos los días a las 4 de la mañana y deja al niño y luego se va y luego se peina y luego se vuelve a maquillar. O sea, sí va a haber gente que lo nota y sí va a haber gente que no lo nota. Recuerden que uno va por la vida no esperando a que le digan, híjole, eres bien fregona, adelante, sigue, ¿no? Siempre van a ver lo malo. Entonces, y eso es en todo, incluso hasta papá, mamá, escuela, o sea, por todas las áreas siempre va a ser así, pero creo que al final del día, como les decía ahorita, el tener como esto propio, esa satisfacción propia, creo que eso es lo más importante. Bueno, pues afortunadamente yo he tenido la oportunidad de trabajar en medios de comunicación independientes que pues tienen una mirada un poco más abierta acerca del ejercicio periodístico de las mujeres, y afortunadamente pues he tenido compañeros que han reconocido mi trabajo y que me han también como ayudado a abrir otros espacios en donde ejercer, a pesar de que todavía me siento como muy joven en este ejercicio periodístico. No tengo más de 5 años ejerciendo. Yo salí en 2021 de la licenciatura, pero algo que sí me pasaba mucho al principio, cuando todavía era estudiante y que yo ya quería intentar como explorar el ejercicio periodístico, era que por ser muy joven y todavía por ser mujer no se me daba la oportunidad, no se me dio en muchas ocasiones la oportunidad de ejercer o de empezar a ejercer. Incluso pues lamentablemente, ¿verdad? Algunos docentes que tenía pues no le daban la apertura a las chicas que estábamos estudiando la licenciatura, a pesar de que algo que debo decir es que la licenciatura en periodismo de la UACJ, y yo creo que también aquí en la UACH, no sé, pero son más mujeres las que queremos estudiar esta profesión que los hombres. No sé exactamente a qué se deba, pero justamente a mí me pasaba mucho eso al principio. Yo quería como hacer algunas notas, empezar a hacer algunos reportajes, tenía temas, los proponía, y yo los proponía y no eran válidos, pero los proponía otro compañero de la misma carrera en la misma aula, y no era, ellos sí tenían como, qué buena idea tuviste, ¿no? O excelente tu trabajo, y pues era muy notorio, ¿no? Pero afortunadamente pues fui avanzando, ¿no? Fui un poco más ejerciendo, buscando otros espacios, otras redes. Creo que también algo muy importante que tenemos nosotras es crear estas redes, ¿no? Con otras mujeres periodistas. Se han hecho muchos esfuerzos de, por ejemplo, colectivos de fotógrafas. Hay un colectivo de fotógrafas del norte. Ellas, pues estos espacios, ¿no? Que son para mujeres, donde se reconoce el trabajo de las mujeres, porque muchas veces en las agencias fotográficas pues no le dan chamba a una mujer fotógrafa, ¿no? O se la dan pero se la pagan diferente. A mí me tocó varias veces que me pagaron una foto en 500 cuando al compañero se la pagaron en 800, ¿no? O él entregaba una foto, yo entregaba una serie y me la pagaban igual, ¿no? Entonces, pero ha ido avanzando. O sea, algo que dice Erika es que pues ha ido avanzando. La verdad es que ya mi experiencia más actual en Yo Ciudadano, a pesar de que ya terminé siendo la única mujer en la redacción, los compañeros eran muy abiertos a los temas, y si se proponía algún tema que tuviera que ver con violencia de género, con perspectiva de género, o sea, ellos estaban muy abiertos al tema, ¿no? Pero sí, siempre hay una lucha ahí entre posicionar algunos temas, y al menos mi experiencia, aunque es muy joven y es a lo mejor todavía muy corta, pues ya ha sido un poquito ya diferente.
Bueno, pues en torno a esto, ahorita voy a hablarles de, pues, de la actualidad, ¿verdad? Pero hace 10 años, cuando yo entré allá a Televisa, yo soy asistente de noticias. Entonces, en algunas ocasiones, cuando mi jefe no podía ir a las juntas de gerentes, yo iba en su representación. Esto no lo grabes, por favor, Alejandra, porque no quiero que… era una junta de gerentes, eran puros hombres. Y se hacían algunos comentarios, ¿verdad? O sea, en aquel entonces, acerca de otros compañeros que por ir a lo mejor por sus hijos, ay, no está, ¿por qué no vino? ¿A poco no tiene quien vaya por los hijos? O sea, porque él era responsable como papá, ¿verdad? Pero entre ese ambiente se olvidaban que yo era mujer y hablaban de mujeres y se expresaban en mal de ese gerente que había ido por su hijo. Entonces yo dije, o sea, yo me sentí aludida, ofendida, porque estaban diciendo tantos comentarios así, olvidándose de que yo era mujer. Al paso del tiempo, todo esto fue cambiando. Y obviamente los gerentes siguen siendo hombres, pero la directora de Televisa ahorita es mujer. Es la primera vez que se da aquí. Entonces, es un orgullo para nosotras. Cambió mucho la forma de trabajar ahí en la empresa, el ambiente se tornó diferente. Entonces, ese es un avance que yo digo, bueno, pues México tiene presidenta, o sea, sí hay avances. Entonces, pues eso es lo que nosotros tenemos que trabajar, ¿verdad? Porque sigue, sin duda alguna, yo me sigo enfrentando, no sé, Diana, Leti, que cuando nos toca compartir con un hombre, nada más, pues todos los días, cuando hablan de marzo, ay, vamos a cubrir los edificios históricos para que no les hagan, porque ellas no representan a las mujeres, las que ponen pintas. Ah, sí, ¿y por qué no nos cuidan hacia nosotras? O sea, nosotras siempre estamos expuestas. También los hombres, obviamente, no quiero escucharme así, pero para mí, yo quisiera decirle muchas cosas a esas personas, e incluido a veces a mi compañero. Decirle, oye, pues sí, pero si no hubiera esa falta de cuidado a la sociedad por parte de las autoridades, no harían esas manifestaciones las mujeres y no pintarían lo que les da su gana, porque esas personas son familiares que han perdido a alguien. Y que ese edificio representa tanto para la autoridad, esa persona representaba tanto para esa familia. Yo quisiera decir muchas cosas a veces, pero pues hay ciertas líneas que a veces no te dejan decir tanto, pero si hay avance, pero todavía tenemos que lidiar con eso. Entonces, en sus manos, yo lo que quiero que quede bien claro es que sus manos, en su mente y en su trabajo, porque a final de cuentas lo que te va a definir o lo que te va a hacer diferente de un hombre es tu disciplina, lo que todos los días haces y tu trabajo. Para avanzar es eso, o sea, no hay nada más. Al final de cuentas, y yo lo digo porque sí es cierto lo que dice Leti, o sea, y más en Televisa hay muchos mitos de que, ay, tienes que hacer esto para llegar. No, yo puedo decir en mis 10 años que tengo ahí que nunca he hecho nada para llegar a donde estoy, que fue mi sueño desde que entré, estar en el noticiero de la mañana. Entonces eso se alineó. ¿Y por qué? Porque mi trabajo hablaba por mí. Entonces, pues también eso, ahí se los dejo de tarea. Bueno, como yo no soy de tele, pues no estoy tan juzgada. Pero sí alguna vez me tocó, siendo estudiante, que un compañero estaba haciendo prácticas en un canal y me insistió, ve para que hagas prácticas, y fui. Tenía 19, 20 años, me mandaron a trabajar con un camarógrafo que obviamente ya tenía años ahí. Cuando llego para que evalúe mi trabajo, me dice esta persona, hombre, obviamente, creo que era jefe de información, no sé si todavía sea, me dice, ay no, y le habla a la conductora que estaba, y le dice, ven, dile algo. Entonces ella dice, Claudia, muy linda por cierto, y dice, pues, ¿qué te puedo decir? Es normal, es tu primera nota, vas a mejorar en la dicción, yo creo que pues sí puedes venir a hacer prácticas. Y le dice esta persona, no te estoy hablando del trabajo, te estoy hablando que la evalúas a ella, su imagen. Entonces contesta la conductora, me dice, pues mira, claro que según yo iba peinada y arreglada, ¿verdad? Entonces ya de ahí ya fue así como que, y dice, no, pues
llega, creo que la maquillista o la peinadora, no sé, me dice, llega a las 5:30 de la mañana, si tú te vienes temprano te pueden arreglar. Y le dice él, no, y me volteé y me dice, es que aquí necesitamos gente bonita, si quieres venir, puedes venir los sábados que yo no vengo. Esa era la persona que tenía la autoridad más alta, según yo, en el canal, abajo de los dueños o de los hijos del dueño. Entonces fue así como que dije, o sea, en primer lugar, a mí no me interesaba la tele. Segundo lugar, o sea, no voy a permitir que alguien me denigre por mi físico porque quieren una persona bonita, pues que busquen una persona bonita que quiera estar. Entonces yo me imaginé, si esto es como que el periodismo, afortunadamente no. Afortunadamente me tocó, yo he estado en otros medios, estuve en Norte años, he estado colaborando para agencias en fotografía internacionales, y creo que siempre he recibido el respaldo de sobre todo es por ser mujer, y es muy satisfactorio saber que no todas las personas tienen como que esa mente cerrada. Hace poco me tocó otro jefe que también era como machista, era como que eres mujer, te trato mal, y con las reporteras, y tú haces pura pipitilla, y tú haces esto. Entonces nos empezamos a notar que era con las mujeres, o sea, que era especialmente. Pero como dice Diana, creo que para ser un buen periodista tienes que ser una buena persona, y creo que esta no era una buena persona. Pues después ese odio de las mujeres se fue hacia los hombres también, y finalmente pues yo creo que pues no es una buena persona, tampoco es un buen periodista, no merece ser jefe, pero ya no es jefe. Pero creo que sí me ha tocado estas dos situaciones, pero afortunadamente siempre he tenido como el respaldo de jefes que me han dado la oportunidad de trabajar en áreas como seguridad, donde he tenido mucho aprendizaje, y donde he podido demostrar que el ser mujer también puede ser un plus, y que podemos hacer incluso un mejor trabajo, un trabajo no igual, sino mejor que cualquier hombre. Oigan, volviendo a la pregunta sobre si hay todavía discriminación o no, yo creo que sí todavía tenemos una brecha importante que saldar ahí, porque en cuanto al tratamiento que nos dan a las mujeres por el hecho de ser mujeres, ya lo mencionaron ampliamente mis compañeras, en tanto a los salarios, todavía las mujeres ganamos menos que los hombres, y no lo digo yo, hay un trabajo muy interesante de CIMAC que dice que las mujeres ganamos entre el 47 y el 50% menos que los hombres desempeñando una misma labor. Y también les decía ahorita que me da mucha satisfacción, tengo 4 hijas, mujeres, un hijo hombre, y me da mucha satisfacción ver cómo ellas se expresan diferente a cómo se expresaba mi generación. Y a pesar de que creo que sí hemos avanzado un poco, platicando el año pasado con Alda Facio, ella es una relatora especial de la ONU para temas de género, me decía que se ha hecho visible la discriminación en contra de las mujeres. Sí, se conoce que ese es un tema que se tiene que abordar, que deben de tener los gobiernos en las agendas, que se aborda en las conversaciones, en la sobremesa, pero que desafortunadamente en tiempos como los nuestros hemos sufrido un retroceso. ¿Por qué? Porque hay militarización, porque hay conflictos en los que las mujeres corremos más riesgo, como no se diga ahorita lo que está pasando ahí en Oriente Medio, ¿no? Y pues desafortunadamente yo creo que va a ser un estira y afloja de siempre. Ojalá a ustedes les toque enfrentar situaciones condiciones mucho más favorables en cuanto a el trato que les ofrecen, en cuanto a que su valor está en lo que aportan, no en cómo se ven, y en que pues lo justo es que si desarrollamos un mismo trabajo ganemos lo mismo, ¿no? Entonces pues ahí yo creo que todavía está el reto, así que pues ahí vamos trabajándolo. Muchas gracias. Bueno, creo que esta parte nos ha permitido identificar lo que implica ser mujer y periodista en Juárez, cómo se ha marcado esa identidad profesional en cada una de ustedes, pero me gustaría ahorita que cada una nos mencionara cuál es ese evento, esa noticia, esa cobertura, ese reportaje que han realizado, que ha marcado hasta el día de hoy su trayectoria, por lo peligroso,
por lo sensible o por cualquiera de las causas que sea que ha marcado esa trayectoria de ustedes como mujeres periodistas? Pues yo creo que el trabajo más duro que me ha tocado presentar fue un viaje que hice sobre la Bestia de Torreón a Ciudad Juárez con 1,500 migrantes. El irme yo de mochilazo con mi teléfono y ya. Creo que eso fue muy difícil. Fue difícil, y yo creo que Erika, que cubre migración, no me dejará mentir, porque uno es periodista, uno es mujer, pero también uno pues es humano, ¿no? En una de las noches que estuvimos ahí, yo iba con una embarazada de 8 meses y el tren se mueve cuando va a avanzar, como que se jalonea, la chica se cae de rodillas, entonces dice, ya me están dando los dolores. Entonces uno dice, no manches, la nota del año, ¿la grabo? ¿La ayudo? ¿Me salgo? Porque el tren se va a ir y tú vas arriba y te vas a otro lado, o sea, te vas a ir a otra frontera o qué anda. Entonces te quedas como, está Leti reportera, Leti humana, Leti mujer, o sea, ¿qué haces, no? Entonces es una línea muy delgada en ese momento para decidir. Al final del día pues la ayudé, me hinqué junto con ella y la agarré su pancita, rezando que no se fuera a aliviar. Realmente sí dije, no puedo desearle algo tan feo a esta persona, aunque sea mi trabajo del año. Yo decía, y lamentablemente uno piensa, ¿no? Imagínate que esta mujer tenga a su hijo en el tren, la nota internacional que voy a ganar, el reconocimiento, voy a salir en todos los medios, y después dices, no, ¿cómo crees que le vas a desear eso a esta pobre chica? Y estaba bien chiquita la muchacha. Entonces esa fue una de las coberturas más difíciles, estar con las chicas pues en sus periodos arriba del tren, pues la situación de un grupo de migrantes que pues iban drogados, otro grupo de migrantes que no tienen pudor y andaban desnudas bañándose y todos ahí viéndolas así con morbo y así, ¿no? Entonces pues sí, fue difícil, fue una experiencia muy grande. Y después las críticas, pues si tanto, pues llévatelos a tu casa, es que romantizas la migración, es que ese reportaje no debió de salir nunca en Guatemala, los estás poniendo en riesgo. Y todas las críticas, en serio fueron demasiadas, porque pues gracias a Dios el trabajo pues sí salió en muchos medios. Entonces vino como que la otra parte, ¿no? La crítica, el reclamo de la sociedad, ojalá pseudo periodista, eso a mí, al menos a mí me cala mucho que me digan así, porque es como te da en el ego, ¿no? Tú pseudo periodista romantizando algo que debería el gobierno controlar, y etcétera, etcétera. Yo creo que ese trabajo de la Bestia, entre muchos otros, entre la fuente policíaca que me ha tocado, pues ha sido, yo creo que el más significativo. Llegué muy humana, llegué cambiada, agradeciendo el chorrito de agua que salía de mi grifo, agradeciendo el baño que tenía en mi casa, agradeciendo mis zapatos, el poderme bañar. Agradecí lo más básico, el aire sin olor a desechos, sin ratas donde dormías. O sea, realmente agradecí cosas súper básicas en ese momento. Bueno, pues la verdad es que todas las coberturas te marcan, todas las coberturas, todos los temas que en algún momento tratas te llegan, te marcan, te dejan algún aprendizaje o demás, pero yo creo que de las coberturas que más me han como marcado y yo creo que me han puesto como mucho a reflexionar es cuando he trabajado temas que son de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Yo creo que eso es algo bien doloroso, son temas que cuando los trabajas, o sea, te das cuenta que hay una violencia estructural bien difícil que no se está pues prácticamente trabajando, ¿no? O que las políticas públicas se están quedando cortas o no existen, y las organizaciones civiles le están entrando al frente, ¿no? Están ahí. Entonces, y más difícil es cuando escuchas las historias, ¿no? de las niñas,
de los adolescentes que sufren esta violencia sexual y que te das cuenta que, pues, como bien dicen, ¿no? El violentador está dentro de casa, ¿no? Y la violencia más fuerte es la violencia en casa, la violencia interior, ¿no? Entonces, la verdad es que los últimos reportajes que yo he escrito han sido sobre salud mental y violencia sexual. En ambos he abordado estos temas y es bien complejo, ¿no? O sea, a veces entender esta problemática, por ejemplo, al menos en suicidios, ¿no? ¿Por qué se están suicidando los hombres, ¿no? ¿Por qué son mayormente los hombres los que se están suicidando? ¿Qué está pasando, ¿no? Y a veces salirnos un poquito del contexto médico, ¿no? Y hablar de todo este contexto social, de todo este contexto de violencia que ellos también están viviendo, ¿no? Que seguramente hay un problema ahí de salud mental muy fuerte que tiene que ver con los roles de género, ¿no? Y que tiene que ver con las instituciones públicas que no son suficientes o que no están haciendo lo suficiente. Entonces, bueno, la cobertura que más me ha como marcado y que también como, pues no que me ha humanizado, ¿no? Porque pues como bien dicen, o sea, hay que ser buena persona para ejercer esta profesión. Pero sí, la verdad es que tocar estos temas es bien complejo, pero también darle un tratamiento bueno, o sea, hay que darle un tratamiento respetuoso a las víctimas, ¿no? Sí darles su voz, pero también no revictimizando, ¿no? Por supuesto, y no haciendo amarillismo, sensacionalismo con sus historias, sino al contrario que esto sirva o contar estas historias sirva como para denuncia, ¿no? Para denunciar, para hablar que estos temas están ahí todavía, que no se están trabajando. Entonces, pues la verdad es que esos son los temas que más me han marcado. Migración también, o sea, creo que son de los temas que siempre pues te quedas así como, ay, no manches, pues ¿qué está pasando, no, en el mundo? O sea, o sea, por ejemplo, yo me levanto todas las mañanas, ¿no? Y digo, me voy a bañar en 5 minutos para no gastar tanta agua, voy a cuidar a los perritos, voy a, no sé, tratar de hacer algo, ¿no? Pero luego ves y sales y ves las noticias y todos los días están pasando cosas bien complicadas, ¿no? Entonces, pues sí, estos temas son complejos, pero siempre hay que tratarlos con mucho profesionalismo, con mucha ética y con mucho respeto a las víctimas, ¿no? Y, por ejemplo, yo nunca pongo sus nombres reales, justamente porque ellos están viviendo una violencia, ¿no? Y muchas veces sus agresores no están descansando, están pendientes de sus víctimas y están pendientes también de las personas que se acercan a ellas, ¿no? Y eso incluye que están pendientes de las personas que estamos reporteando, ¿no? Pero pues eso les puedo compartir. Bueno, pues yo tengo 2 hijos, uno de 5 y uno de 9. Entonces, al momento de que se presentan una nota donde se mencionan niños, yo los veo a ellos. Entonces, obviamente me impacta mucho. Nada menos hoy en la mañana presentamos un caso de un niño de 6 años que se murió en el hospital y te impacta. Aunque pase mucho tiempo, no sé, hay muchas que tienen más experiencia que yo, te sigue impactando. Entonces, esos son los casos que a mí más me mueven, ¿verdad? Pero cuando yo estaba en la secundaria, en la preparatoria, se daba mucho la desaparición de mujeres. De hecho, en una panadería de la zona centro, donde yo fui y le dije a mi mamá, ay, voy a buscar trabajo aquí porque ya necesito más dinero. O sea, como para amenazarla, ¿no? En ese tiempo así como que, no, ya me quiero ir a trabajar. Y me dijo, no, ándale. Yo iba a ir a esa panadería donde después decían, ¿no? Que ahí dicen que de las mujeres, ¿no? Entonces, ha pasado mucho tiempo y esto continúa, ¿verdad? No solamente de mujeres y hombres, pero esas notas de familias que llegan ahí a Televisa a buscar pues apoyo porque ha pasado mucho tiempo y la autoridad se olvida de su hijo, de su hija, de su sobrino, y las madres, obviamente, aunque pasen mucho tiempo, nunca van a descansar hasta saber qué pasó con tu hijo, porque es tu hijo. Entonces, hacer esas notas diferentes y que tengan un resultado, ya sea pues en la autoridad, ¿verdad? Que le hablen, no, pues puede venir a buscar a su hijo entre
los cuerpos que hay aquí, o que finalmente se sepa que está en otro lado cuando ha sido de poco tiempo, eso es algo muy satisfactorio y son de las notas que más me llenan a mí. Tenemos secciones especiales de eso, de pesquisas de personas que tienen mucho tiempo desaparecidas y pues la familia lo sigue buscando. Hayan pasado 20 años, sigo diciendo, oiga, aquí está la foto de mi hijo o de mi sobrino, para ver si se puede hacer algo. Entonces, pues esas son el tipo de notas que se me hacen muy satisfactorias cuando hay resultado, obviamente, que causan eco, que hay resultados, pero pues también las que más me provocan pues ese sentimiento, ¿verdad? De que si a mí me pasara eso, si se me desapareciera mi hijo o mi sobrino, yo también no pararía, ¿verdad? Hasta tener algún dato que me ayudara. Ay, pues ahorita pensando en la pregunta, me he dado cuenta que mis ojos han visto mucho dolor en esta ciudad. Yo con las mamás, con los colectivos de mamás de mujeres víctimas de desaparición, trata y feminicidio, tengo una historia desde el 2007. Todas las mujeres que encontraron en el Arroyo del Navajo, en el Valle de Juárez, he dado seguimiento a sus casos con sus mamás y ha sido un proceso de mucho dolor, incluso que se volvió con algunos casos personal, con las mamás también, de acompañamiento hasta cierto punto en lo que podía. Un caso que me afectó mucho psicológicamente fue cuando cubrí la masacre de los Levarón en Bavispe, en Sonora, en la frontera con Chihuahua. Ahí tuve que volver yo tuve que acudir a apoyo psicológico después de cubrir la violencia del 2008 al 2012. Cuando fue lo de Bavispe tuve que volver a apoyo psicológico porque era demasiado dolor lo que se vivía en una sola comunidad, porque todas las víctimas eran de ahí, todas eran familia. Y eso fue como otra vez regresar y otra vez, pero creo que uno de los trabajos también que más me han como marcado en mi trabajo ha sido las entrevistas con sicarios. Me ha tocado entrevistar en estos años, me ha tocado entrevistar a 4 sicarios, 3 de ellos el año pasado y 3 adolescentes. Y yo creo que eso ha sido como, híjoles, desde miedo, porque obviamente eres una persona muy vulnerable, porque eres una persona que no eres un funcionario, que no eres un policía, que no tienes seguridad, eres una persona a la que desde el momento en decidir qué sacar y qué no sacar de la nota para proteger a la persona, porque lo primero para mí es proteger a mi entrevistado, es ser objetiva lo más posible, es cuidar primero su seguridad, de decidir qué se va a publicar, porque de pronto a veces te quieren cortar las notas, no censurar, sino que te dicen, no, está muy larga, o cosas así. Decidir si vas a poner tu nombre o no vas a poner tu nombre. Cuando vas, no sé, de pronto sientes si te van siguiendo, si las personas del grupo con el que trabaja o con el que trabajaba o al que pertenece o al que pertenecía no les gusta la nota, y si a esa persona no le gusta la nota cuando la lee. Y es como, híjoles, no sé, es un proceso. Una de esas entrevistas tardé 2 años, empezar a gestionarla, convencerlo, ir a estar haciendo las entrevistas al Cerezo, y cada vez que salía yo del Cerezo era como y si me vienen siguiendo, y si me están, o sea, obviamente él me investigó antes de aceptar la entrevista, entonces sí es como mucho miedo, y luego el momento de escribirla, y luego el momento de publicarla, y luego ¿y qué va a decir? Porque finalmente a lo mejor no le gusta lo que tú escribiste. Entonces yo creo que eso ha sido como un poquito lo que más me ha marcado, como ese temor, no solamente hacia ti, sino también hacia tu familia, hacia tus propios compañeros. Y pues también algo que ha sido muy doloroso han sido estos últimos 8 o 9 años de cubrir migración, porque eso ha sido como que todas las historias son muy dolorosas cuando se trata de migrar, cuando se trata de abandonar una comunidad, cuando se trata de meses de viajar, personas que han perdido hasta 20 kilos en meses porque vienen en el tren, porque vienen caminando, cuando vienen niños. Entonces sí ha sido como un trabajo de cobertura del dolor, por eso justamente le llamo. Ojalá en un futuro en las carreras, en los planes de
de periodismo de ciencias de la comunicación pusieran especialidades, dieran prepararte para cubrir temas, para cubrir seguridad, para cubrir economía, para cubrir deportes. Yo creo que eso sería fantástico, que salieras un poquito más preparada desde cómo hacer una entrevista de este tipo, desde cómo entrevistar a un deportista. No es lo mismo que entrevistar a una mamá que está enterrando a su hija, o sea, que estuvo años desaparecida. Entonces yo creo que eso sería genial, que en las universidades pusieran esos enfoques, esas especialidades. Ojalá algún día, pronto. O en las redacciones, Erika, que contemplen también el apoyo psicológico, porque diste en el clavo. Somos humanos y nos afectamos. Yo les quiero contar brevemente de 3 casos que me han marcado profundamente, y se los digo cronológicamente. En 2007, muy probablemente ustedes apenas estaban gateando o iban naciendo, no sé. Y yo trabajaba para Radionet en la hora de la guardia, ya el último turno, ¿no? Reportan que balearon a un hombre, que él por sus medios iba en su camioneta, llegó al hospital Zaragoza, que él lo entró al hospital, lo estaban atendiendo, los sicarios entraron en el quirófano, lo remataron. Y cuando yo me entero de esto, le hablo a mi esposo. En ese entonces yo ya estaba casada, le hablo a mi esposo: ya saliste de tu trabajo, acompáñame por favor, porque me da miedo ir sola. Cuando llegamos mi esposo y yo, allá afuera del hospital Zaragoza no había nadie, no había policía, estaba la camioneta con el radio encendido, la puerta abierta, el motor también, las llaves puestas. Y mi esposo y yo nos fijamos que una persona nos estaba tomando fotos. Le dije: vámonos. Fue mi primera reacción: vámonos. En eso empezaron ya a llegar policías, los demás compañeros. Bueno, sentimos cierto pues protección, ¿no? Ya por lo menos no estábamos solos, pero enfrenté el miedo. Eso fue lo que me marcó en esa cobertura. Luego en 2010, cuando todavía era el tiempo de mucha violencia aquí en Juárez, me toca, ya trabajaba en el diario, me toca ir a cubrir un accidente en el que un soldado que iba manejando ebrio atropella a una niña. Se llamaba Estrella porque falleció hace poquito. La niña queda su piernita prensada entre la defensa del carro del soldado borracho y un árbol. La niña pierde su pierna. Tenía 5 o 6 años en ese entonces, Estrella. Y eso pues también fue así como, todavía lo recuerdo con mucho dolor. Y el más reciente fue apenas, no estoy segura si fue 2022 o 2023, pero casi creo que era 2022, porque todavía estábamos atravesando por pandemia. Me tocó ir a atender a una familia de migrantes que llegaron en el tren. Yo los veo ahí cerquita del puente Santa Fe. Eran la pareja, hombre, mujer, una niña y un niño, chiquitos, menos de 7 años los dos, más o menos por ahí. Entonces el niño viene enfermo del corazón. Ellos venían de Venezuela, decidieron salir de su país porque ya no estaba el niño recibiendo atención médica, no había medicamentos. Ustedes han de conocer más o menos de la situación allá en Venezuela. Y cuando les digo, bueno, hacía mucho frío, era a principios de enero y estábamos, a lo mejor era muy temprano, eran como las 6 de la mañana cuando comienza el noticiero matutino ahí en el canal 44, y hago mi enlace: no, pues es que esta familia está buscando apoyo porque el niño viene enfermo, porque no tienen dónde quedarse. Me ofrezco junto con mi compañero camarógrafo a llevarlos a un albergue. Al que los llevamos estaba, pero sí más que lleno, saturado, o sea, no podían más. Cuenten, les digo, pandemia, los albergues así hasta el full. Y no sé en qué momento se me ocurre la locura, no lo intenten en casa, de decirles que los puedo llevar a mi casa. Pero lo peor es que a mi esposo se le ocurre seguirme la corriente y dice: bueno, pues sí, aquí les damos albergue. Pero es ahorita que decían: bueno, llévatelos a tu casa. Pues sí, lo he hecho. ¿Por qué? Porque se me parte el corazón, porque tengo corazón de pollo. Si alguien llora enfrente de mí, yo lloro. Y ándale que los llevamos con nosotros a mi casa. Afortunadamente pudimos apoyarles en cuanto al acompañamiento para que en ese entonces era CONAPO, Consejo Nacional de Población, COESPO, estatal, Consejo Estatal de Población, les logran conseguirles asilo. Estuvieron una semana en nuestra casa. Mi hija no me va a dejar mentir, está aquí conmigo. Y lo que nos enriqueció a nosotros como familia, conocer esa condición tan precaria en la que venía esa familia, tan vulnerable por la enfermedad del niño.
y lo rico que comimos, porque nos prepararon arepas, porque, bueno, vivimos una experiencia inolvidable, pero me parece que sí fui hasta cierto punto irresponsable porque yo no sabía qué iba a pasar, ¿no? Finalmente, pues eso es lo que les comparto, han sido por lo menos esas tres, que cuando me preguntan cuál es una de las experiencias, de las coberturas que más te han marcado, pues han sido esas. Bueno, yo quiero aquí resaltar una parte importante porque la labor periodística que se realiza sirve no solo para la comunidad en lo general, sino también para ciertas comunidades en lo específico. En el caso de las personas que hacemos investigación social desde la academia, porque ese es nuestro trabajo, nosotros tomamos muy en serio la fuente del trabajo periodístico que se hace. Finalmente es un trabajo de investigación lo que ustedes realizan, no con la parte metodológica y ese rigor que a nosotros se nos exige, pero es un trabajo periodístico. Hay un área que le llaman periodismo de investigación, que al igual que lo que se hace desde la investigación social en la academia, pues reta. O sea, son hallazgos, es conocimiento, son datos y retan a la sociedad con lo que se está mencionando, con lo que se encuentra y lo que se expone, porque visibiliza y reta a las autoridades, a las instituciones, para que se atiendan esos problemas, esos fenómenos sociales. Entonces su trabajo es doblemente valioso porque es para toda una comunidad en lo general, pero también hay comunidades en lo específico que hacemos uso de todo ese trabajo que ustedes realizan. Nos metemos y buscamos en el buscador, ponemos el tema en cuestión y nos sale el trabajo de todas ustedes. Entonces, pues muchas gracias por lo que ustedes realizan. Yo creo que con lo que ustedes acaban de mencionar, esas experiencias sobre todo que marcaron esas trayectorias, la sensibilidad que han mostrado hacia los temas prioritarios que son para nuestra región, para nuestro estado, para nuestro contexto binacional, fronterizo, me parece que generan un esquema esperanzador en el área del ejercicio profesional del periodismo, de la comunicación en estos días. Hemos podido apreciar esos cambios que ustedes han logrado visualizar o ser testigos de esos cambios, de esas mejoras, pero que todavía nos queda claro, falta mucho por hacer, todavía hay brechas, todavía hay situaciones que tienen que salvarse, y que el foro esté ahorita aquí con nosotros lleno, que se esté transmitiendo en vivo y tengamos una audiencia también a través de las redes de nuestra facultad. Me parece que es un llamado para que todos ustedes puedan replicar lo que se está mencionando en este momento, ¿no? Creo que también esta parte del ejercicio profesional que ustedes hacen desde su plataforma ayuda a la construcción de una sociedad más justa, que seamos mejores, que tengamos sensibilidad ante esos problemas y ante los fenómenos. La indolencia es lo que nos pierde, la indolencia y el no pensar. Entonces, estamos en un espacio universitario, debemos dejar de ser indolentes y debemos de pensar, siempre pensar. Y pues yo voy a tener que pasar al cierre del ejercicio diciendo pues que hemos escuchado estas historias de gran valor porque han sido valientes, han mencionado y resaltado su trabajo, que es un trabajo con gran compromiso y transformación. Ser mujer y periodista en nuestra localidad no solo implica enfrentar esos riesgos y esos retos que han ustedes ya sobrellevado, sino también construir esperanza a través de su palabra, a través de su nota, a través de la verdad. Y entonces nada más cierro diciendo que esta conversación pues no se quede aquí, que no termine aquí, sino que la convirtamos en una acción, reflexión y acompañamiento. A nombre de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, del director Mario Alberto Duarte Bustillos, muchas gracias a ustedes por asistir a nuestro foro y a ustedes por participar. Muchas gracias. Puedo pedir que tomemos una foto con ellas aquí, nuestras participantes, frente a ustedes, para que salgan en una foto, por favor. Nos bajamos aquí para tomarles una foto.
La maestra Mónica salió. Maestra Lozano, ¿nos hace el favor, por favor? Los docentes, todos de pie, si son tan amables para poder salir en la foto. Sí, gracias. ¿Será que nos pueden apagar un poco la luz de allá atrás, maestro? Que nos apaguen la luz de allá atrás un poco para que salga mejor la toma. ¿Así está bien? No, no va a salir. No, esa no. No. La de arriba, la del reflector nada más, por favor. Sí, apagar es más bien la del reflector nada más. Sí, es prender las otras, pero apagar la luz de allá, la del reflector. Ahí va el doctor Sierra ya.